Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo capítulo de Caminando el Mundo, un nuevo capítulo recorriendo Alaska. Estamos muy cerquita de la ciudad de Palmer. Para los que no nos conocen, somos Belu y Martín. Estamos viajando juntos hace más de 4 años y medio en Blanquita, que es nuestra casita con ruedas. Y hoy vamos a ir hasta el centro de la ciudad de Palmer a recorrer un poco, a caminar. El día había amanecido muy lindo y de pronto empezó un viento fuertísimo. Hoy hubo un sismo en la costa de Alaska. 8 puntos casi, 7 y pico, fue bastante fuerte y de hecho había alerta de tsunami. Sí, pero en la ciudad que estamos no se ve afectada porque estamos lejos de la costa, pero capaz que por eso se levantó el viento tan fuerte que hubo hasta hace un rato. A la derecha se ve el río Nick, que es donde estuvimos parando. Bueno, ahora se tapó un poquito, pero algo se deja ver. Y la ciudad de Palmer está a menos de 20 kilómetros de acá, así que vamos a ir para allá. Sí, Palmer es una ciudad agrícola. En el video anterior pasamos de largo y no la recorrimos, así que los invitamos a que nos acompañen a conocerla. En el río donde estuvimos parando, miren, nosotros estamos en busito. La gente estaba en malla, metida al agua, jugando como si nada. Ayer hubo ratos de sol que por ahí hacía calor, pero hoy no hacía calor ni de casualidad para meterse. Pero era un solcito que te calentaba como para estar sentado al aire libre en remerita. Tampoco es que hacía calor. No, pero bueno, imagino que para la gente de acá esto debe ser calor. Sí, si te acostumbraste a estas temperaturas, este es el verano, así que estas son las temperaturas lindas. Claro, pero sí nos llama la atención porque ves a la gente bañándose muerto de frío. Sí, nunca pasamos los 20 grados hasta ahora. No, diferentes termostatos. Este es el río Matanuska, que dormimos hace 2 noches a orillas de este río. Qué linda la arquitectura de las casas, mirá lo que es esta de Bordeaux. Esta es muy bonita. Todo parece como en madera, bajitas, con jardín. Espacioso. Miren el hotel. Todo es pintoresco y encima tiene esas montañas atrás que le dan un marco imponente a Palmer. Sí, las flores. Además está todo bastante prolijo. Está muy bonito. Se largó un poquito a llover, pero miren, acá está el centro de visitantes y museo, dice, de Palmer. Por acá hay un carro, es una localidad muy agrícola, como les contábamos. Así que bueno, está el señor arriba del carro con el perrito al lado. Miren qué lindo. Y miren este detalle además, tiene como, en vez del logo de la marca, como los cuernos del alce. Está bueno. Está bueno. Recién salimos del centro de visitantes, nos dieron mapas, nos orientaron un poco de las cosas que hay para hacer. Acá tenemos como una huertita, dice que se puede agarrar unas frutillas para disfrutar del paseo. Como un arbusto, bueno, sí, de frutillas. Sí, puedes agarrarte un par mientras estás acá visitando los jardines. Así que si uno medio que rebusca ahí, mira que hay más, están acá. Ah, mira. Una para cada uno. Y este pueblo, esta ciudad, tiene algo muy particular que es conocido en todo el mundo y son sus vegetales gigantes. Estas son réplicas a escala, a tamaño real. O sea, no. Este repollo pesó 127 libras y recientemente fue superado por otro repollo. Una zanahoria, por ejemplo, de 19 libras, un zucchini de casi 30 libras. Es muchísimo. Y la verdura crece así tan grande porque hay suelos muy fértiles. Hay una muy buena temporada que tiene casi 20 horas de luz, sumado, bueno, obviamente a las destrezas, a las habilidades que tienen los granjeros que fueron desarrollando a través de los años. Hace que hoy en día se haga una competencia y cada uno traiga su fruta o verdura más grande de su granja y se pesan y de ahí se sacan los récords de cuál es la más grande.
Pasa que creo que para poder verlo es a fin de agosto, decían que es cuando termina la temporada. Sí, en la época de cosecha. Así que no lo vamos a poder ver en vivo, pero bueno, estas son réplicas. Imagínate sacar de tu granja un repollo de este tamaño. Es una locura. Miren, todas son enormes. Y al lado hay un jardincito hermoso con un montón de flores diferentes. Estoy buscando, hay una que tiene un olor muy rico, un aroma muy rico. Miren, todas flores diferentes, de diferentes tamaños. Son todas obviamente diferentes plantas. Puede ser que sea la naranja. Miren qué bonito. Dice que no se pueden sacar vegetales de acá. Miren, esta parece una margarita violeta. Qué rico aroma. ¿Es así? ¿Te gusta el aroma? Sí, debe ser una rosa, ¿no? Inspección de aromas. Hay además muchísima variedad. Fíjense lo que es. Ahí, por ejemplo, dice no agarrar ninguna de estas lechugas porque se donan a los food banks. A los bancos de comida para gente que necesita un apoyo en la comida por cuestiones económicas. Yo además vengo sintiendo hace rato ya que en Alaska todo es más grande. Es como que por la naturaleza tan exuberante que hay acá, los bichos son grandes, los animales son grandes, las plantas son grandes, todo es grande acá. Todas estas son plantitas de tomate. Todavía no tienen tomates, pero bueno. Este no sé qué árbol es, no lo conozco, pero pareciera una rayán. Miren lo que es la corteza. Bien marrón y parece que se descascara fácil. Como los arrayanes, capaz que es algún primo lejano. Es un muy color como rojizo. Y este que es el otro, que es color más normal, más marrón, tiene las hojas más coloradas. Y justo hoy es el mercado de granjeros, así que vamos a chusmear a ver qué venden. Es todos los miércoles de 4 a 7, al menos en esta época. Justo lo enganchamos porque cuando llegamos a Palmer pensamos que eran los viernes. Dijimos, uy, no vamos a llegar. Pero vamos a ver con qué nos encontramos. Estos salen, por ejemplo, 5 cada ramillete. Sí, mira las lechuguitas, los repollos también, 5. Todo tiene certificado de orgánico, miren. Estas están 5 también. Las lechugas. Mira, Mar, estas son las peonías Ah, mira. que aparecían en el libro anterior que estábamos leyendo. Sí. Nunca las había visto. Sí, buen aroma. Hay un olor riquísimo. Estas están 20 o 25 cada ramo. Recién abrió hace unos minutitos y está llenísima de gente, así que todo el mundo espera la hora de apertura, porque además están todos agarrando ahí las verduras como rapidito porque se acaba. Mirá que ese tomate. Sí, muy grandes. Enorme. Acá te venden cilantro, venden, creo que allá hay arándanos, frutillas. Sí, albahaca, Ven que venden así como en los tarritos. brócoli también venden. $6 vale cada uno, sino 4 por 20. Acá miren, medicinas, medicinal mushrooms, dice. Honguitos. Chugach Farms. Y acá venden más hojas. Hojas verdes. Muchas cosas enormes ahí. Creo que la que más gente lejos tiene es esta que es una panadería. Venden panes, cosas... Tienen buena pinta la verdad, como porciones de torta. Acá también venden pancitos de distintos tipos. 10, 12, 14 dólares. Muffins. Miren, venden café de Ruanda. Mira, de Guate, de Huehuetenango, de Nicaragua, Qué rico. Colombia, De Uganda, miren. sí, de Etiopía, de todos lados. La bolsa de 1 libra vale 24 dólares. Está todo saladito, pero bueno, es todo orgánico, hecho en las huertas, en las farms. Acá hay uno que vende sopas que también tiene bastante gente. Venden como esos panes que se ven ahí y las sopas caseras. Acá tenemos unos, mira, juguitos. Zanahorias por allá atrás. Miel. Mirá esas con los tallos de colores. Mira la cebollita verde va 3. Swiss Chard es esa que tiene los colores. Zanahorias, lechugas. Qué iglesia rara. Mal, ¿no?
Sí, como la construcción es rara. Si bien no nos llevamos nada del mercado, estuvo lindo para pasear, era muy chiquito igual. Yo pensé que era más grande porque todo el mundo te recomendaba vayan al mercado, vayan al mercado. Entonces dije, bueno, debe ser como un mercado grandecito, pero tendría 20 puestos como mucho. Sí, había mucha gente además. A una cuadra de la feria encontramos este parque y les quería contar acá la historia de Palmer. Palmer está habitado hace miles de años por distintas comunidades aborígenes que vivían acá en Alaska. Los rusos, tengo entendido que no han llegado hasta acá porque estábamos lejos de la zona de la costa y los rusos, cuando tenían la propiedad de Alaska, tenían asentamientos a lo largo de la costa sur. Luego Estados Unidos compra Alaska y en 1935 el presidente Roosevelt crea un proyecto para traer gente a lo que hoy conocemos como Palmer. De ahí que llegan familias que vivían en los estados de Michigan, Minnesota y Wisconsin, familias que vivían en las zonas rurales de esos estados, vienen acá con la intención, la idea de hacer una ciudad que trabaje los campos, una ciudad agrícola. Por eso acá están las banderas de los 3 estados y abajo están los nombres de las familias que vinieron. Bueno, dice ahí familias colonizadoras. El gobierno les daba 40 acres de tierra, les daba un préstamo además, casa y granero. Obviamente Alaska no es para cualquiera, tiene un clima muy duro, sobre todo en invierno, así que muchas familias abandonaron el proyecto, otras se quedaron trabajando acá la tierra e hicieron que esta ciudad tenga una impronta del medio oeste agrícola. Vamos a seguir caminando por el parque que te va contando la historia. Es muy loco que ahí, fíjense, un buzo, otro buzo. Se ve que si se te cae lo dejan ahí para que se le cayó lo venga a buscar, ¿no? Sí, acá no se llevan nada, dejan todo a la vista. Entonces si vos te olvidaste algo, sabés que podés volver sobre tus pasos y seguramente lo encuentres. Hemos visto en los inicios de los senderos botellas, lentes, cualquier cosa. Todo lo que alguien encuentre en el sendero lo dejan o en los carteles o en algún árbol grande así y queda ahí. Esta es la antigua estación del tren que iba de Fairbanks hasta Seward. Acá estamos a 241 pies, ya creo que no funciona este tren. Y acá está el cartel de Palmer y hay una locomotora. Acá hay un mural de Palmer que representa un poco al pueblo. Tenemos verduras, flores, un tractor. Al buey amiscalero, creo que se dice así porque acá hay una granja que los crían. También se llaman musk ox. Zanahorias y a los alces por allá atrás. Bueno, íbamos a subir al Paso Hatcher. Estuvimos preguntando en el Visitor Center por caminatas y demás. Y al final, entre una cosa y la otra, arreglamos con los chicos de Bahía para irnos al río. No vamos a subir hoy, ya es tarde. Si bien el día es largo, hay una parte del sendero, de la ruta que hay que hacer, que creo que es de ripio, así que no tiene mucho sentido subir ahora. Nos quedamos hablando con los chicos tomando mate y dijimos, bueno, vamos al río. Cuando nos dimos cuenta, eran las 9 menos cuarto de la noche ya. Sí, subimos mañana a la mañana y ya nos vamos a hacer los senderos y a recorrer. Estos días dormimos a orillas del río Nick, ahora vamos al Matanuska. Claro, que es el otro. Así es la vida en Alaska, amigos. Cambia constantemente, uno planea una cosa y hace otra. Lo que ha mejorado el día, Belu, ¿eh? No, es un espectáculo. Y miren esto. Un cielo celeste, una luz del atardecer.
Y acá se volvió a armar la banda latina. Somos, miren, ahora 4 argentinos, un uruguayo, un brasilero. Allá están los chicos de Poder Circular, Blanquita, los chicos de Bahía, los chicos de Bueno Va representando Uruguay. Darle la vuelta ahí atrás, también argentinos. Y atrás de todo Vive de Dois representando a Brasil. Así que bueno, habíamos empezado ya a preparar algo de comida. Está Vani, que dijo que iba a hacer unas tartas, y ahora salimos todos a hablar. Así que la dejamos por eso sola cocinando. Y acá también están los perriviajeros. Está Candy, mira ahí a Margui. Ay, es muy linda. 13 años me dijeron que tiene. Miren, son las 12 de la noche, 12:15 creo, y recién se ven los colores del atardecer atrás de las camionetas. De hecho, estamos grabando sin flash, sin nada. Íbamos a grabar la comida y nos olvidamos, nos pusimos a charlar y recién cuando me dejó Marto le digo, no hicimos ninguna toma de la comida. Acá están las pruebas, acá 3 tomates y 2 huevos. Comimos unas tartas muy ricas que hizo Vani. Claro, y bueno. En la camioneta de los chicos de Bahía, que es la más grande. Es enorme, éramos 8 personas, súper cómodo. Y bueno, nada, entre charla y charla y charla, no me di cuenta la verdad de grabar. Vamos a descansar un rato. Hoy nos despertamos con un regalito, un autógrafo. Dice que, bueno, que acá no se puede pasar la noche. Y eso que estaba marcado en Overland y mucha gente durmió acá. No, y no tiene carteles tampoco de que no se pueda. Pero dice que no se puede dormir. Igual no es la policía, lo dejaron los vecinos, como la vigilancia de vecinos de acá de Bute. O sea, legalmente no hay carteles que digan no camping, no overnight, no estacionar de 11 de la noche a 6 de la mañana. No, pero bueno, como éramos tantos motorhomes, yo creo que bueno, no es lo mismo que se quede uno que se queden 10. Puede ser. Pero bueno, la noche en sí fue muy tranquila, dormimos bien, descansamos. Y hoy nos vamos a ir para el Hatcher Pass. Sí, estamos a solamente 40 kilómetros. Es un paso de montaña, tiene como unos 1000 metros de desnivel desde acá. Vamos a arrancar a ver con qué nos sorprenden las rutas alasqueñas y hacer alguna caminata si se puede. Si se puede. Bueno, y como les decíamos, esta ruta ahora va a ser toda en subida, después va a ser en bajada. Creo que está pavimentada, al menos la mayoría. Hasta la parte donde vamos a ir ahora, sí. Ah, bueno, mirá qué lindas casas allá. En medio del campo. Acá tenemos un arroyo a la izquierda y de golpe la ruta se volvió toda verde. Creo que ya empieza la parte de la subida porque en el GPS son todas curvas. Oh, mirá qué lindo arroyo. Sí. Y acá hay una barrera. Camping prohibido, excepto en áreas designadas. Mira, Airbnb, casamientos. Y empezamos a girar. Y empezamos a subir también. Ah, mira, vamos acompañando al arroyo, ¿viste? Sí. Lo que sí voy a ir con 4 ojos porque estamos muy cerca también de la parte de bosque. Sí, se puede cruzar algún animal. Lo bueno es que no es de noche. Ya escuchamos varios casos entre los viajeros de que a la noche salen los alces. Sí, y se te cruzan. Ahí salió el solcito y se empezaron a ver las montañas verdes atrás. Qué lindo paisaje. Me imagino la cantidad de animales que debe haber también, ¿no? Seguramente. Osos, alces, de todo. Miren, acá estamos entrando a la mini Independencia, Independence Mine. Así que vamos a hacer la primera parada a menos de 1 kilómetro. Qué lindo paisaje, qué lindas montañas. Mirá las casas alpinas acá. Hatcher Pass para la izquierda. Y ahí ya sí empieza la tierra, ¿eh? Sí, ahí empieza el camino de tierra. ¡Wow! Qué hermoso lugar. Al final seguimos un poquito más del estacionamiento, porque
porque queremos visitar la mina y también hacer una caminata, pero nos dijeron que es desde el final. Claro, así que hay otro estacionamiento más adelante. Hemos ya estacionado a Blanquita acá en el parking principal de la mina. Me parece una locura, miren cómo van entrando las nubes en la montaña. Se van yendo, ahora salió el sol. Venimos desde allá abajo. Y bueno, acá está una histórica mina que es la mina, ¿cómo era llamada? Independence Mine. Independence Mine. Sí, que es un parque, actualmente es un parque estatal. Fue una de las minas que estaban en esta zona antes de que 250 000 de buscadores de oro llegaran a Alaska para ir a las minas de Fairbanks y alrededores. Se descubrió que en el sur de Alaska, en el sureste de Alaska, había oro también, así que llegaron varios buscadores a esta zona para encontrar el oro. Al principio se buscaba el oro más de forma manual. Le dicen que era como una extracción por placer, pero con el tiempo reclamaron la concesión. Había 2 minas, una es esta, y como era muy costoso sacar el oro de las vetas, decidieron unir las minas y formar una compañía sola para poder hacer los edificios y la extracción del oro. Había 204 hombres excavando los túneles y sacando oro en ese momento, para finales del 1800, principio del 1900. Pero para mediados del 1900 solo podían venderle el oro al gobierno de Estados Unidos por un precio que no era rentable, así que finalmente la mina terminó cerrando. Luego se han donado las tierras al estado de Alaska para formar este parque y hoy en día poder ver las construcciones. Este lugar se llama Hatcher Pass. Hatcher era el nombre del primero que pidió la concesión de las minas. Para visitar este lugar hay que pagar $5 por vehículo por día. Sí, tenés acá la máquina, ponés la patente, todo, puedes pagar con tarjeta. Pero acá abajo dice que hubo una persona, un senderista, que vio un oso marrón el 3 de julio entre acá y un sendero que está del otro lado por el Hatcher Pass, así que hay que tener cuidado. Hay todo un senderito armado que va recorriendo la mina. A mí me gusta porque los yanquis siempre te arman muy bien los sitios históricos, tienen muchos museos, podés visitar las construcciones. Acá en este caso hay varias construcciones que se van a ir atrás, que ahora vamos a ir recorriendo. Pero mirá el paisaje que había en esta mina. Y esto ahora es el centro de visitantes. Es el centro de visitantes, pero mirá. Ah, mirá qué lindo. ¿Viste? Están los muebles, deben ser de la época, me imagino. Y yo creo que sí. Hasta el piano, mirá. Qué hermoso. Hay carteles que te explican el proceso de la minería. Mirá la vista que tenía acá el manager. Y veía, mira, toda la mina. Y así como está la casa del manager, tenemos acá la que se llama Bunk House, que es una construcción de 1940 y se hizo para atraer más hombres a trabajar a las minas. Acá vivían unos 50 hombres, había sala de cine, había sala de primeros auxilios y había baños con duchas. Hoy en día es la tienda de souvenirs. Cada edificio tiene adelante un cartelito y sabes qué es lo que estás viendo al menos. Por el medio de la mina, miren, hay un arroyo ahí, una cascadita en el medio ahí, por esa zona. Estamos haciendo ahora un senderito, pero miren, hay muchas construcciones que ya se cayeron, otras que están como esas, que están a punto de caerse, y otras como la de allá atrás, que son las que están abiertas para entrar y visitar. Y ahora estamos haciendo un sendero que va todo como por alrededor de la mina. Desde acá hay una linda vista panorámica. Allá donde se ven esas casitas abajo fue donde paramos primero. Ahora bueno, hemos subido un poco. Y acá tenemos a la misma altura que estamos nosotros ya nieve, miren ahí.
Un montón de nieve ahí. Este cartel muestra un poco los picos que hay acá. La de allá se llama Marmot Mountain. Ese pico de ahí del medio es el Microdot Peak. Y el de allá de Pinnacle, más o menos entre 5.500 y 5.000 pies tienen. Después vamos a hacer una caminata acá, a la Gold Core Lake, que sería allá arriba. Y por acá abajo está la entrada a uno de los túneles de la mina, al ladito de la cascada, miren. Ahora hemos bajado, acá tenemos el carro que usaban para sacar los minerales de la mina. Y acá atrás está la entrada al túnel. Este era el túnel del agua y lo que hacían era con esos carritos que les mostró Martu eléctricos, entraban y sacaban oro y materiales. Obviamente no se puede seguir. Antes tenían que hacerlo con baldes, pero bueno, esto mejoró mucho más el sistema del trabajo, de entrar y sacar cosas. Y dice también que mejoró el aire y todo lo que estaba dentro de la mina. Y el carrito este estaba armado con rieles. Este de acá todavía está armado un poquito más. Y el que salía para acá, bueno, ya se cayó todo. Acá está cerrado para que uno no pase. Pero es parte de las cosas que se han caído que les contaba antes. La verdad que vale la pena visitar la mina porque está muy bien armado y la entrada solamente es el estacionamiento diario que sale $5 por vehículo. Y acá tenemos hasta un trencito, miren. Sí, pero no quedó ni un nada de oro, ¿eh? No, me imagino. ¿Qué estabas esperando a encontrar algo? Y digo, capaz que alguna pepita quedó por ahí perdida en todos estos años y bueno. Parecen baterías eso. Parecen baterías, sí. Gardner Denver. Como les decíamos recién, ahora nos vamos a subir a esa montanita de ahí, que no parece tan alta, pero tiene como casi 200 metros de desnivel. De acá parece un poquito más alta. Desde arriba, cuando la veíamos desde la mina, parecía que estábamos ahí nomás. Pero de acá se nota así un poquito más la empinación. Preparamos unos sanguchitos para comer y ahora llegaron los chicos de Bahía con los que estamos compartiendo mucho estos días. Así que vamos a hacer una caminata con amigos y vamos a ver si hacemos picnic arriba. Al menos los sanguchitos los armamos. Claro. Qué bonito, Beru. Muy precioso. Vamos a empezar el sendero a ver qué nos espera arriba. Miren a Candy, la perrita de los chicos. Y Cali también. Hay que pasar por arriba de la nieve directamente acá. Sí, Qué allá lindo. sigue el sendero. Mirá, Mar. Ah, sigue por allá atrás. Uy, voló nieve. Una... Guerra de nieve, dale, Juanes. Mirá, mirá. Ama la nieve. En el barro, en la nieve. Además, se resiste a irse. Y miren acá la nieve. Tiene como un tono medio rosa. No sé si se llega a ver en la cámara. Pero bueno, hay bastante nieve. Y ahora seguimos por acá. Es como una casita, como un refugio allá. Las camionetas ya quedaron allá abajo. Bastante lejos. Esta que les decíamos recién es una cabaña. Está hecha, si ven, con bloques como pasto, barro, apilados. Después está la chapa. Miren, acá arriba hay una ventanita con estas vistas de las montañas. Es de 1930, decía ahí. Y adentro, miren, todavía está la estructura de la cama. Hay un baño. Chiquita. Pero tiene tremenda vista, miren. ¿Otra vez nieve? Sí, me encanta. Está un pasito más cerca, es allá arriba. Se tira, che. Come nieve además. Sí, la gente juega. Cada vez que me doy vuelta y veo el paisaje no lo puedo creer, miren. Qué lugar, desde abajo en Palmer no parecía que hubiera un lugar tan lindo arriba en la montaña.
Pero la montaña lo bueno es que siempre sorprende con estos lugares. No importa dónde, miren. Creo que ahí en el medio está el laguito que estamos yendo a ver. Llegamos y está todo congelado. Tremenda sorpresa, miren. Estamos en pleno verano. Hay un poquito nada más de agua ahí y después está todo congelado. Atrás hay nieve. Qué hermoso, es nuestro primer lago congelado, Mar. Y en Alaska y en Norteamérica creo que sí. ¡Wow! Qué bonito que es el Gold Court Lake, amigos. Sin palabras, el color que tiene el agua ahí. Es muy transparente, se ven todas las rocas abajo. Y allá congelado, es muy lindo de contraste. No, sin palabras, Alaska. Miren, ahí está congelado abajo, o sea, es todo un bloque de hielo. Qué zarpado. Acá tenemos una playita de nieve que creo que va a ser el spot para el almuerzo, Belu. No, es muy, muy increíble. Yo sabía que había un lago, no sabía nada más. Me dejó sin palabras. No. Valió cada paso. Y acá el equipo se trajo sanguchitos. Sí. Qué nivel, ¿no? Con estas vistas. Picnic frente al laguito congelado. ¿Qué más se puede pedir? Buen provecho entonces. Gracias, igual. Hubo gente que se tiró al agua, algunos vinieron con malla, otros en ropa interior directamente. Increíble, sí, mucha gente además. ¿Vos qué vas a hacer? No, yo no me voy a meter. No traje nada y tampoco me quiero enfermar, así que... Está frío, imagínense para que haya hielo adentro de un lago. La nieve está helada. Estoy muy sorprendido con este lugar. Además nunca miramos a dónde vamos, nos dijeron solamente hay un laguito. Y wow, tremenda sorpresa, ¿no? Nos hizo una gran recomendación la señora del Visitor Center. Sí, tremendo lugar. La mina estuvo muy buena, pero esto... No, esto fue inesperado totalmente para bien. Sí, yo no me esperaba que haya hielo, que haya nieve en pleno julio. Creo que es 16, 17 de julio. Sí, estamos a mediados de julio ya. Pleno verano, o sea, si no hace calor ahora. Así que bueno, así estamos en el veranito de Alaska, con busito, con campera, pero disfrutando de unos paisajes tremendos. Ay. Es hermosa, Candy. Me encanta jugar con la nieve. Y de este lugar tan bonito y tan especial de Alaska, creo que por ahora uno de mis favoritos, fue una gran sorpresa. Vamos a cerrar este video que esperamos les haya gustado. Los invitamos como siempre a suscribirse al canal y activar las notificaciones si les gustó para no perderse los próximos videos. Todavía queda mucho por conocer de Alaska. Así que bueno amigos, nos despedimos desde el paraíso hasta un próximo video de Caminando el Mundo.